Bendiciones con todos. Tema 23. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la persecución contra Esteban. Y utilizamos Hechos capítulo 6, versículo del 8 al 17, que dice lo siguiente. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de las sinagogas llamadas los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijesen: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué les parece? Entre los diáconos o siervos se menciona a uno en especial, Esteban, quien sobresalió de todos los demás. Miren lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lo que lo distinguía no eran sus habilidades naturales, las cuales no se mencionan. Su ventaja comparativa es que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Debido a esto, el Señor lo usó poderosamente, haciendo milagros a través de él. Ahora, para ser usados por Dios, todo lo que tenemos que hacer es creer y hacer lo que Él nos indica. Lo demás lo hace el Señor. Esteban comenzó a hacer una diferencia y ello trajo el antagonismo de algunos. Miren lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 9. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Se cree que la sinagoga de los libertos era el lugar donde se reunían los judíos que habían caído como esclavos de los romanos en el tiempo de la invasión romana en Judea. Pero muchos de ellos habían sido puestos en libertad y se había establecido en las provincias romanas. Aparentemente, la mayoría de estos esclavos provenían de Cirene, Libia, Alejandría, Egipto, Cilicia, sur de Turquía, y Asia Menor, el resto de Turquía, pueblos como se llaman hoy. Pero algunos de ellos habían regresado a la tierra prometida. Sin embargo, por no ser originarios de Israel, no eran socialmente aceptados como los nativos, pero muchos de ellos trataban de vivir un judaísmo más ortodoxo que los demás para probar que eran judíos fieles. Estos judíos libertos argumentaban con los apóstoles cuestiones de doctrina, pero con la sabiduría que Dios le dio a Esteban, él les ganaba con argumentos. Miren lo que dice así, Hechos capítulo 6, versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Como no pudieron contra Esteban por las buenas, lo hicieron por las malas. Sí. Mire lo que dice Hechos capítulo 6, versículo de 11 al 14. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: lo hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotan al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él,
lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. A pesar de las falsas acusaciones, Esteban no perdió la compostura, sino que estaba en paz. Mire lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 15. Al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mire lo que está pasando acá. Esteban está en la lista de los diáconos que escogieron para servir a las viudas, a los huérfanos y a los afligidos. Mayormente a las viudas, como dice el libro de Hechos. Pero el texto recalca que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, era un hombre íntegro, un fiel cristiano, un devoto de Jesucristo, un hombre que obedecía la palabra. Y Dios estaba haciendo milagros y prodigios por mano de Esteban. Qué maravilloso testimonio, ¿sí? Qué maravilloso testimonio que este hombre se dejó usar por el Señor. Pero ahí siempre está la mano del maligno de Satanás, empujando, hincando a los envidiosos. Sí, envidiosos. Y comienzan a hacer una revuelta en contra de Esteban. Inclusive traen testigos falsos, lo llevan al concilio y testigos falsos para acusarle. Tal como lo hicieron con el Señor Jesucristo. Qué terrible es que somos los seres humanos cuando no creemos en Cristo. Qué terrible que somos los seres humanos cuando rechazamos la palabra de Dios. Qué terrible que somos los seres humanos cuando no creemos en la palabra de Dios. Que esto nos está narrando, en este caso, la historia de la iglesia. La historia de la vida de los diáconos. La historia de Esteban, hombre que Dios lo usaba poderosamente. Pero él está tranquilo. Él no se preocupa. Él no le importa lo que vaya a pasar, porque él está seguro que después de esta vida va a la vida eterna. ¿Sí? Y él quiere predicar la palabra de Dios y él quiere dar testimonio de Jesucristo y así lo está haciendo. Es lo que deberíamos hacer todos nosotros. Creer en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y esa palabra puesta en práctica dé un testimonio. Y esa palabra en práctica traiga un cambio de vida en nosotros, que mañana el Señor nos pueda utilizar. Que mañana el Señor nos utilice para hacer los milagros que Él quiere hacer. Porque Dios quiere seguir haciendo milagros. ¿Sí? Quiere hacer sanidades en medio de tanta enfermedad. ¿Sí? Quiere hacer liberar a personas que están cautivas por el maligno. Por eso quiere usarle a usted y a mí. Y por eso el primer paso para hacer esto es reconocer a Cristo como Salvador. Esteban reconoció a Cristo como su Salvador. ¿Sí? Por eso el Señor lo usó. Ahora, ¿usted quiere que Dios lo use? Reconózcalo como Salvador, como su único y suficiente Salvador. ¿Sí? Nosotros le ayudamos aquí presentándole la oración, una guía para que usted sepa cómo hacerlo. Cómo venir a los pies de Cristo para que Él le ayude, para que Él le utilice. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo.
Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Qué les parece? ¿Aceptó a Cristo en su corazón? Pida que el Espíritu Santo lo llene, lo rebose, lo selle. Que el Espíritu Santo lo lleve a leer la palabra, a estudiarla, a ponerla en práctica, una vez puesta en práctica, a enseñarla. Que el Espíritu Santo le lleve a cantar alabanzas en todo tiempo. Que el Espíritu Santo le lleve a orar en todo tiempo. Que el Espíritu Santo le lleve a la iglesia. Le traiga a la iglesia, donde seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades que el Señor tiene para nuestras vidas. Sí, Señor, y eso es maravilloso. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra, siempre fiel, siempre inerrable, siempre enseñándonos, en este caso, sobre Esteban, fiel discípulo, fiel servidor tuyo, que no le importó aún perder su vida por predicar tu palabra, por hablarles de Cristo a una y a otra persona, mientras tú lo usabas para hacer prodigios y milagros, Señor. Solo tú haces esas cosas maravillosas, Señor. Solo tu Espíritu Santo, ¿sí?, mueve el corazón más duro para que se convierta en un hijo tuyo y prediquen la palabra, Señor. Espíritu Santo, te rogamos que te sigas derramando una y otra vez en la iglesia, porque la iglesia necesita de la unción del Espíritu Santo para hacer el trabajo, la tarea que tú le encomendaste, esa tarea maravillosa de hacer discípulos, mientras que nos usas para hacer milagros y prodigios. También oramos por la familia. La familia, Señor, bendícela. Llénala de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo convierta a los padres, a los hijos, a los abuelos. Se levante una nueva familia, la familia que tú creaste, la familia que tú quieres que seamos, Señor, para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo. Oramos también por los amigos, por los vecinos, por los conocidos, por todos aquellos que cada día escuchan la palabra de Dios. Cada día dan unos minutos para meditar en la palabra. Que tu Espíritu Santo haga germinar esta palabra. Que tu Espíritu Santo haga que esta palabra dé fruto. Sí, fruto abundante, fruto que permanezca, como dice tu palabra. Sí, que esta palabra no llegue vacía, que esta palabra germine, que esta palabra produzca una cosecha de hijos e hijas para tu reino, de hombres y mujeres que honren tu palabra, que prediquen tu palabra, que hagan discípulos, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos ayude en esa tarea tan importante, Señor. Te lo pedimos mientras que te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos reenviando, ¿sí? Otros necesitan saber estas verdades. Necesitan saber que pueden ser usados por el Señor. Sí. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.